Hoy día vamos a hablar, obviamente, de la palabra. ¿De qué voy a predicar hoy día? Naturalmente, de la resurrección de Cristo. Quiero hablar de ese tema, porque ese es un tema que es fundamental para su fe y para mi fe. Yo les voy a contar algo. Entre todas las cosas que me han tocado enseñar y estudiar, está la arqueología bíblica. Arqueología bíblica. En realidad les voy a contar un secreto. No existe la arqueología bíblica, ¿ya? Lo que existe es la arqueología del Medio Oriente. Pero lo cierto es que la arqueología comenzó a ser estudiada en Medio Oriente a partir de la Biblia. Y el día de hoy existe un departamento en la Universidad de Jerusalén, que es la universidad más prestigiosa del mundo en materia de arqueología bíblica. Existe una facultad, un departamento específico que tiene una sola misión. ¿Y sabe cuál es esa misión? Encontrar los restos de Jesús de Nazaret. ¿Qué quieren que les diga? Pues no les va muy bien. Están gastando plata y nunca les va a ir bien, porque esos restos no están. No están. No existen. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Maranata hubieran dicho en el sur, ¿no, hermano Mauri? Amén, amén, amén. Cristo vive. Cristo viene también. Y Cristo bautiza en Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Y Cristo sana, me faltó eso. Hoy día vamos a hablar de la resurrección del Señor. Primero, hermanos, decirles una cosa que es importante. Tanto la resurrección de Cristo como el nacimiento virginal de Cristo están íntimamente ligados. Porque el nacimiento virginal de Cristo, el que Jesús haya sido anunciado a María, la Virgen, en ese momento virgen, significa que Cristo es el Verbo, que Cristo es preexistente. Usted, hermano, yo, nosotros existimos desde el momento de nuestra concepción. Desde ahí existimos espiritualmente y físicamente. Como células primero, como usted quiera, pero existimos así. Pero el Señor Jesucristo existía desde antes. Existía, Él es eternamente pasado y eternamente futuro. Él existe en toda la eternidad. Y Él venía de ahí. El nacimiento virginal de Cristo nos dice a nosotros que Él es el verbo de vida. Como también la resurrección de Cristo nos habla de que Cristo es eterno hacia el futuro. Es el Dios de la eternidad. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que hay dos cosas que yo como cristiano no debo dudar. Una, el nacimiento sobrenatural de Jesucristo. Dos, la resurrección de Cristo. Los teólogos liberales dicen, bueno, y si Jesús no nació de una virgen, ¿deja de ser Jesús? Es que sí, pues deja de ser Jesús. Deja de ser el Jesús en que nosotros creemos. Deja de ser el Verbo, deja de ser el Dios encarnado. Ya no sería el Verbo, sería un ser humano como cualquiera. El Cristo en que nosotros creemos es eterno. Y eso es importante. Creemos en un Dios eterno. Y esto es importante. ¿Sabe por qué yo les conté? Esta semana estuve ministrando un funeral. Y yo le dije a las personas que estaban ahí que nuestra hermana que había muerto está ahora en la presencia del Señor. Y ella va a resucitar el día en que Cristo resucite a todos los que han muerto en Él. Yo no puedo mentir al decir eso. No puedo mentir. Y no puedo mentirle a ustedes en que tengan esa esperanza. Si usted cree que Cristo vino a este mundo, usted también tiene que tener la esperanza clara de que un día usted va a morir. Pero el día en que usted muera, usted tiene una certeza. Va a resucitar. Va a resucitar. Y va a estar en la gloria con Cristo. Y también tenemos la certeza de otra cosa. Si Jesús resucitó, Cristo volverá. Cristo volverá. ¿Cómo va a volver un muerto? Un muerto no puede volver. Un resucitado sí puede volver.
Cristo volverá. Vamos entonces a la palabra que vamos a leer, que es un pasaje maravilloso, hermoso de la Escritura, que está en Juan 20, del 11 al 18. Vamos a leer Juan 20, del 11 al 18. Amén. Dice así. Si tienen la palabra, me imagino que sí. Amén. Gracias por la señal. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en esta hora, Señor, Padre nuestro, tú que eres un Dios de milagros, un Dios eterno, Dios de poder, Dios de consolación, Dios de salvación. Te agradecemos, Señor. Hoy día como cuerpo, como iglesia tuya, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has provisto el regalo más importante de todos, que es la salvación, para la cual ninguno de nosotros hizo nada para merecerla, la cual nosotros recibimos por gracia. Y por gracia también recibimos esta palabra que nos habla, Señor, de tu salvación. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu poder, Señor, hoy día actúe a través de esta palabra, que ese poder de la resurrección actúe en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra fe, en nuestros cuerpos, Padre, y en esta iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. ¿Cómo es el cuadro que tenemos aquí? ¿Cómo es el cuadro? Jesús de Nazaret había sido crucificado. La crucifixión de Cristo era un castigo horrible. ¿Por qué razón? Porque cuando lo llevan a Jesús primero que nada al pretorio donde estaba Poncio Pilato, Poncio Pilato lo primero que hace, sale a la multitud y le dice a la gente, porque era costumbre hacer eso, que en ese día los romanos le brindaban a las personas la oportunidad de liberar a algún preso, y aprovechando eso, Poncio Pilato, que quería en realidad liberar a Jesús, les dice a todos: ¿a quién querés que libere? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? El nombre Barrabás significa Bar-Abás, que significa hijo de su padre. ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y la gente que gritó a coro, esos mismos que habían la semana anterior estando gritando Hosana, el Hijo de Dios, esos mismos, esta vez gritaron: suéltanos a Barrabás. Como es volátil la gente. Se habían dado vuelta la chaqueta, como decimos acá. Y dijeron: suelta a Barrabás. Y Pilato, creo que un poco consternado, porque él pensaría que la gente iba a decir mejor a Jesús, porque Barrabás no era una buena persona, tomó un cuenco con agua y dijo: yo me lavo las manos. Yo no soy culpable de lo que ustedes están haciendo con este hombre. ¿Y qué dijeron esas personas? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se dan cuenta la
la espantosa maldición que echaron sobre sí mismos en ese momento. Terrible. Eso fue lo que ellos dijeron. Tomaron a Jesús y lo llevaron a donde estaban los soldados que le azotaron. Hay muchas teorías, hay muchas películas que muestran esto, pero yo aquí quiero, hermano, algo que les comentaba ayer a los hermanos adultos mayores, y me permito hoy día comentárselo a ustedes, que siempre tengamos presente que hay tradiciones que nos presentan a través de la cultura popular que no son ciertas. ¿Ya? Nosotros, yo creo que la mayoría quizás ha visto La Pasión de Cristo, y uno ve algo que uno piensa que fue de cierta manera, pero la verdad es que eso que hizo esa película, Mel Gibson, que es el productor, tomó las imágenes que tuvo una beata católica de la Edad Media, que tuvo unas visiones, y en base a eso hizo la película, ¿ya? No es que él tomó documentos históricos para fundamentar que eso había sido así. Se lo digo por si acaso, hermano, porque algunas personas piensan que esto fue así literal. Lo cierto es que la palabra no nos dice, pero sí sabemos una cosa. No era que los romanos tuvieran así especificado concretamente cómo iban a azotar a una persona. Lo azotaban con lo que tuvieran a mano. ¿Podía ser el famoso látigo de 9 puntas? Sí, podía ser eso. Podía ser con un palo, podía ser con un palo, con un fierro, con lo que tuvieran a mano, lo iban a azotar. El punto es que la misma Escritura nos demuestra que fueron tan graves las lesiones que sufrió Jesús que en 3 horas murió. En realidad, lo que causa la muerte de Jesús, más que la misma crucifixión, fueron los azotes. Los azotes lo dañaron físicamente, digamos, al punto que no logró vivir más de 3 horas. Ahora, después de recibir esa brutalidad de azotes, tenemos claro que los soldados se ensañaron con él, porque ellos hicieron la corona de espinas, cosa que no ordenó hacer Poncio Pilato. Eso fue una idea de los que estaban ahí. Ellos hicieron la corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. ¿Por qué razón se ensañaron tanto? Bueno, uno puede especular, pero posiblemente porque los soldados de aquel entonces, soldados romanos, solían recibir coima. Y probablemente estaban esperando que alguien fuera a ofrecerles dinero para pegarle menos a este prisionero. Y como no llegó nadie, entonces le pegaron de la peor forma que pudieron. Jesús es llevado al Gólgota cargando la cruz. No sabemos cómo era exactamente la cruz. Quiero ser claro en esto, para que ustedes no se metan en discusiones que la cruz era de esta forma o de esta otra. La tradición católica nos transmite la idea de la cruz latina, que es esta que nosotros conocemos, la más típica. Pero en realidad tampoco es que hubiera un manual que dijera las cruces tienen que ser de esta forma y de tal tamaño. En realidad la cruz era así, pescaban 2 palos y los cruzaban como fueran. Jesús tuvo que cargar esa cruz, no pudo cargarla. Y tuvieron que llamar a un hombre llamado Simón de Cirene para que él llevara la cruz. Ya es una gran cosa que después del castigo que Jesús sufrió a manos de los soldados romanos haya podido pararse y caminar. Eso nos habla de la tremenda fuerza espiritual y física que tenía Jesús. Tremenda, impresionante. Logra levantarse y caminar. En ese camino llegan las mujeres de Jerusalén, que fueron las primeras en ser conmovidas con esto, llegan llorando, y Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué les dice eso el Señor? Porque el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén. Jesús estaba profetizando ahí. Y bueno, otro día podemos hablar de la destrucción de Jerusalén, pero fue algo espantoso. Lloren por ustedes, les dice Jesús. Jesús sigue caminando hasta el Calvario, donde es crucificado. Le clavan su cuerpo, y yo les quiero decir que esos clavos que le pusieron a Jesús no eran para sujetarlo a la cruz, porque no se puede sujetar a un ser humano con clavos a una cruz, aunque sean grandes. Los clavos eran parte del castigo, eran parte del tormento que se les aplicaba, era clavarlos en la cruz. En realidad los amarraban. Y bueno, como yo les digo, la crucifixión existía, era un castigo, por lo general la muerte en la cruz era lenta. Una persona que era crucificado podía
durar unas 36 horas antes de morir. Pero normalmente a los crucificados lo que ocurría es que se los comían los perros. Esa es la realidad, digamos. Eso es lo que usualmente ocurría. Pero Jesús muere en 3 horas, lo cual prueba lo que yo les dije, que Jesús estaba muy herido, estaba teniendo hemorragia, no había forma de salvarlo ahí. Muere Jesús. Vienen las tinieblas, tembló la tierra, se rasgó el velo del templo de Jerusalén, lo cual era una tremenda señal, hermanos, porque el velo del templo de Jerusalén no era un velo como romper una hoja como esta. El velo del templo de Jerusalén era grueso y grande, y tiene un tremendo significado simbólico, porque el velo del templo de Jerusalén tenía querubines dibujados, o bordados, mejor dicho. ¿Recuerdan ustedes que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios puso querubines para que no los dejaran entrar? Bueno, el velo del templo representa a esos querubines que no dejan que la gente entre al lugar santísimo, que representaría el Edén de donde los seres humanos habían sido expulsados. Pero al rasgarse el templo, o sea, el velo del templo, es que Dios mismo está diciendo: consumado es, lo que dijo Jesús. Esa separación que el pecado había puesto entre los hombres y Dios estaba rota. Y sigue rota. Y sigue rota por la obra de Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces Jesucristo fue bajado de la cruz. Otra tradición que no existió es esa de que María tomó el cuerpo de Cristo y estuvo llorando. No, eso es una obra de Miguel Ángel Buonarroti que se llama La Piedad. Pero no es, la Biblia no dice que eso haya ocurrido. Lo que sí ocurrió es que 2 personas, 2 caballeros, 2 hermanos en realidad, que eran José de Arimatea y Nicodemo. ¿Se acuerdan Nicodemo? Tendrás que nacer de nuevo. Ese mismo Nicodemo, trajeron un lienzo mortuorio, envolvieron en él a Jesús, lo ungieron con mirra, con otros aceites que se usaban según la costumbre de ellos, y lo pusieron en la tumba que era de José de Arimatea. Cerraron la tumba. Y así terminó el día viernes. Y ellos comenzaron entonces a celebrar la Pascua. Pascua que ya no tenía sentido porque la verdadera Pascua estaba teniendo lugar en ese momento en Cristo. Esa era la verdadera Pascua, el verdadero Pesaj, la verdadera liberación, de la cual la otra era un símbolo, un precedente, pero la verdadera era la de Cristo. Pasa el día sábado, día triste, día de recogimiento, día de dolor. Llega el domingo, que es el primer día de la semana judía. Ellos no son como nosotros, para nosotros el domingo es el último día, para ellos el primer día. Y parten las mujeres al sepulcro. ¿Por qué van las mujeres? Porque ellas tienen me da la impresión que ellas no sabían exactamente lo que había pasado con el cuerpo de Jesús. Y tal vez ellas pensaban que nadie había tomado el cuerpo de Jesús ni lo había preparado, no sabían que había estado ahí Nicodemo y José de Arimatea. Entonces ellas llegan con los perfumes y los aceites y todo lo necesario, digamos, para darle una sepultura digna a Jesús. Y cuando llegan, se encuentran con que la tumba estaba vacía. Se encuentran con algo que sigue vacío hasta el día de hoy. Se encuentran con una tumba vacía y ellas dicen: ¿qué significa esto? Y bueno, y se aparecen 2 ángeles, ¿ya? Dice que había un ángel, aquí está, dice, bueno, ya vamos a la parte de los ángeles, no me voy a adelantar tanto. Se encuentran con la tumba vacía. Vuelven, porque ellas pensaron que se habían robado quizá el cuerpo de Jesús, que había pasado algo con el cuerpo. Recuerden lo que yo les dije, los perros también, hermano, eso era complicado, porque
en la cultura judía ya no domesticaban a los perros, entonces los perros eran medio salvajes. A lo mejor había quedado mal cerrada la tumba, pensarían algo así. Vuelven donde están los discípulos y Pedro y Juan parten corriendo. ¡Pum! Ahora, por lo visto, Juan estaba en mejor estado físico que Pedro y llegó más rápido. Que Pedro, bueno, es natural que con el ministerio uno... pero Pedro se demora más en llegar. Llega primero Juan y dice que Juan entró, vio los lienzos y algo muy importante o muy impresionante para mí, que dice que Juan vio y entonces creyó. En ese momento Juan creyó. Ahí creyó. ¿Cuánto tiempo llevaba Juan con Jesús? Y dice que cuando entró y vio los lienzos, entonces creyó. Pero Juan no vio a Jesús. Y aquí empieza esta historia maravillosa que les estoy relatando ahora. Empieza la historia de María Magdalena. Primero que nada quiero hablar un poquito de María Magdalena. Voy a hablar de ella porque se dicen muchas cosas de ella que no son verdad. Y otras que sí son. Primero que nada, María Magdalena fue una mujer de la cual el Señor sacó 7 demonios. Era una mujer espiritualmente atormentada. Porque yo le quiero decir algo, hermano, el tormento demoníaco existe. Existe sobre las personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Cristo, pueden ser atormentados por espíritus inmundos. Eso existe. Es un hecho paranormal. Pasa. Yo lo he visto. Sé que es así. Y sé que no es simple psicología o psiquiatría. Va más lejos que eso. Son cosas que no se pueden explicar. Pero una persona que tiene un encuentro vital con Jesucristo es una persona que es libre de ese tipo de ataduras. Porque yo le voy a decir algo, el espíritu inmundo es resistente, pero no puede resistir a Jesucristo. No puede resistir la presencia de un Dios vivo, de un Dios que ha resucitado. Yo puedo gritarle al demonio, puedo insultar al demonio, puedo tratar de decirle todas las cosas que quiera al demonio, el demonio no me va a hacer caso. Pero si Jesucristo está presente, el demonio se va. No le queda otra, es que no tiene alternativa. No es necesario llevar al exorcista, hermano. Usted, con la sola autoridad de Cristo, puede hacer que un espíritu inmundo salga. En el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera. En el nombre de Jesucristo. Y ese espíritu inmundo sale. Sale por la sangre de Cristo. Se va. 7 de esos espíritus inmundos habían salido de María Magdalena. Y era una mujer que por lo tanto tenía una gran gratitud hacia Jesucristo. Piensen ustedes que toda la vida había sido atormentada por estos espíritus inmundos, que veía sombras, que veía tinieblas, que tal vez pensó que se estaba volviendo loca muchas veces, que vivía una vida de sufrimiento, de tormento. Esa mujer tenía una gran gratitud en su corazón hacia el Señor. Cosa falsa que se dice de María Magdalena, que era prostituta. Lean los 4 evangelios, en ninguna parte dice que haya sido prostituta. Esa es una tradición y que ustedes tienen que eliminar de su mente, porque todas las películas la enseñan así, pero es falso, y que viene porque la tradición confunde a 2 Marías que existieron. Una fue María Magdalena y otra que se llamó María Egipciaca. María Egipciaca sí tenía un pasado de prostitución, pero ella había dejado eso cuando conoció a Cristo. Pero María Egipciaca no sale en la Biblia, pero existió. María Magdalena sí sale en la Biblia, pero nunca fue prostituta. ¿Ya? Para que tengamos claro eso. Digamos las cosas, si vamos a contar la Biblia como es, hay que decirlas las cosas como son. No era prostituta. Pero sí era cierto que era de Magdala. Magdala era el puerto más importante del mar de Galilea. Al día de hoy se conocen las ruinas de Magdala. Algunos dicen que encontraron la casa de María Magdalena, no creo, pero encontraron Magdala. ¿Ya?
Magdala era una ciudad próspera, una ciudad rica. Por lo tanto, María Magdalena lo más probable es que haya sido una mujer que ayudó a sustentar materialmente el ministerio de Jesús. Ella con su plata. ¿Por qué? Porque en Magdala, miren lo que les estoy contando, usted aparece más clase, hermano, perdónenme, pero el Señor nos enseña a través de todas las cosas. En Magdala se producía un condimento que se llama garum, que a los romanos les encantaba, y que es una cosa que se hace con pescado, que queda muy salado, que tiene un uso parecido al que nosotros usaríamos ahora el aceite de soya, ¿no es cierto?, la salsa de soya, ya parecido a eso. Y el garum era caro. Y eso se producía en Magdala, así que probablemente esta mujer sí tenía recursos, tenía dinero, y ella ayudó a sustentar el ministerio de Jesús. Bueno, llegó María Magdalena, y estaba afuera llorando junto al sepulcro. Miró hacia adentro y vio dos ángeles, y aquí yo no puedo dejar de ver esta imagen tan poderosa que tiene María Magdalena, porque ella ve dos ángeles, uno sentado en un borde y el otro sentado en el otro borde de la plataforma, digamos, el sector donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y yo al ver esta imagen no puedo dejar de pensar en el arca del pacto. No puedo dejar de pensar en el arca del pacto. El arca del pacto también tiene dos querubines, uno sentado en un lugar, otro sentado en el otro. Y esa arca era la que representaba la presencia de Dios. Y ahora tenemos aquí el arca del pacto de verdad. No una representación, sino que la de verdad es la que ve María Magdalena ahí. Ve la verdadera arca del pacto. Ahí estaban los ángeles. Pero no estaba nadie, no estaba Jesús, no estaba el cuerpo. Y uno de estos ángeles, o ambos ángeles, según dice aquí, le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella dijo, se han llevado a mi Señor. O sea, ella todavía no está clara de la resurrección y no sé dónde la han puesto. Cuando había hecho esto, se volvió, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dice, María, y volviéndose ella le dice, Raboni. Es el momento en que ella se da cuenta que estaba hablando con Jesús. Y esto es sumamente importante, querido hermano. Importante sobre todo para las hermanas. Y una bendición para ustedes. Que la primera persona en este mundo que recibió la anunciación de la venida de Cristo fue una mujer. Y la primera persona en este mundo que fue testigo de la resurrección de Cristo fue también una mujer. La primera, María, la madre del Señor. La segunda, María Magdalena. Y más encima las dos se llamaban María. María es un nombre hebreo que es Miriam, que no se sabe exactamente de dónde proviene o qué significa, pero se cree que significa amada. Posiblemente, no estamos seguros. María, la madre del Señor, y ahora María Magdalena. Y ambas mujeres son testigos de lo que yo les estoy diciendo, que es lo más importante que tenemos que creer los cristianos. Que tenemos un Cristo que es eterno. Un Cristo que nació sobrenaturalmente y ahora un Cristo que resucita. Ambas tienen esa revelación poderosa. Recibe ella la revelación más importante de la historia de la humanidad. Jesucristo ha resucitado. Y probablemente cuando María Magdalena escucha la voz que le dice María, que la llama por su nombre, reconoció inmediatamente la voz, reconoció inmediatamente la forma de hablar, la forma de pronunciar del maestro. Y ella fue y gritó, Raboni, que no es exactamente maestro, es mi maestro. Ella lo dijo así. Y por lo visto se dio vuelta y parece que quiso ir a abrazar a Jesús. Y pasa algo extraño, Jesús le dice, no te acerques, María, no me puedes tocar en este momento. Debo subir al Padre. Esto, hermano, es una señal poderosa. No es que Jesús no quisiera que María no lo abrazara, yo creo que sí. Pero ¿saben lo que ocurre? Que es lo mismo que ahora. Jesús todavía tenía que subir al Padre.
Jesús había estado con ellos, pero tenía que pasar un tiempo en que Él subiera al Padre, de la misma manera que nosotros actualmente estamos esperando que Él vuelva. Nosotros quisiéramos abrazarlo, pero no podemos, porque Él tiene que volver todavía. Aquí hay una señal. Iba a pasar un tiempo en que no lo iban a poder tocar, de la misma manera en que nosotros no podemos tocarlo ahora. Pero algún día sí lo vamos a poder tocar. Así como ahora lo podemos saber de Él por la palabra, podemos saber de Él por lo que el Espíritu Santo nos muestra. Un día vamos a poder estar frente a frente a Cristo y ese día sí le vamos a poder tocar. En este momento María Magdalena no pudo hacerlo. Pero le dice, Raboni, dijo Jesús, mis ovejas conocen mi voz. María Magdalena conoció la voz de Jesús. La conoció, no se confundió, no tuvo duda alguna de que el que le estaba hablando era Jesús, aunque a lo mejor no lo vio bien. Cosa importante entonces, querido hermano. Cuando usted resucite, porque eso va a ocurrir, cuando usted sea reconstituido, ¿sabe qué? Usted va a ser reconocible. No digo que vaya a ser igual a como es ahora, pero va a ser reconocible. Las experiencias de esta vida van a estar en su cuerpo glorificado también. Y usted va a ser reconocible. Porque Jesucristo es la primicia de la resurrección. ¿Sabe qué significa primicia? Significa que Él es el primero en resucitar de miles de millones que vamos a resucitar después juntamente con Él y por su poder. Él es el primero. Después nos tocará a nosotros, vendrá nuestro turno. Así que, querido hermano, la muerte no es el final. La muerte es solamente la transición. Lo triste con la muerte, y hay que decirlo, es que, claro, si alguna persona a la que amamos se muere, sabemos que va a ser la última vez que le vamos a ver en esta vida. Pero no es la última vez que le vamos a ver, porque después le vamos a ver eternamente. Así que, hermanos queridos, piensen en sus hermanos y ténganle cariño a sus hermanos, porque después van a tener que verlos toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Téngale cariño a sus hermanos. Van a tener que verlos para siempre. Gloria a Dios por eso. Por eso es bueno que la iglesia esté sana. Por eso es bueno que estemos unidos, hermanos queridos. Gloria a Dios por eso. Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido, y aquí viene algo que es la revelación más maravillosa de todo, que queda para el final del mensaje. Dice, porque no he subido a mi Padre. Mas ve, y es primera vez que Jesús usa esta palabra para referirse a los discípulos, ve, no dijo ve a mis discípulos, ve a los apóstoles, no, ve a mis hermanos. Es la primera vez que Jesús se refiere a sus discípulos de esta forma. Mis hermanos, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, hasta este punto ellos todavía no eran hijos del Padre, pero ahora sí. Jesús ahora lo dice. Quizás Jesús lo había anticipado en la oración del Padre Nuestro, pero ahora es oficial. Nuestro Padre. Y más grande todavía, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta aquí no era el Dios de ellos. Ahora sí. Ahora sí es el Dios de ellos. Y es su Padre, querido hermano. Y es su Dios. Y es nuestro Padre. Nuestro Dios. En este punto de la historia es cuando se produce la unión más importante de todas las uniones de la humanidad. La unión entre Cristo y su iglesia. Esa unión poderosa, indisoluble, porque lo que Dios une, nada lo desune. Nunca Dios va a ser desunido de su iglesia, jamás.
Nunca la iglesia va a ser desunido de Dios. Hay una unidad que Dios creó, indisoluble, inquebrantable. ¿Y qué hizo entonces María Magdalena? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él había dicho estas cosas. Voy a adelantarme un poquito, ¿eh? Porque dice, a ver, no, estoy mal. Es que lo que pasó después es tremendo. Lo voy a leer, que sería para otra predicación, pero se las voy a leer. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, la noche del domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, en realidad donde estaban escondidos los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Algo importante, aún en el cuerpo resucitado de Cristo están las experiencias de Cristo. Les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aquí se empieza a hablar en adelante del Espíritu Santo. Pero eso lo voy a dejar para otras predicaciones, ¿ya? Pero solamente anticiparles que eso es lo que viene después de la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo. Y eso también es glorioso. Porque si bien aquí no está, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Cristo está aquí. ¿Y cómo sé yo que Cristo está aquí? Porque su Espíritu está aquí. ¿Sabe qué? Cristo está viendo esta reunión. Y no la está viendo por internet necesariamente. Saludos a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, pero Jesús no nos está viendo por las redes sociales, Jesús está aquí mismo. Y sabe que Él está con usted, Él está viendo lo que usted piensa, lo que usted sabe, lo que usted dice. Y Él se goza con nosotros en este momento, porque Él sabe lo importante de este día también. Sabe lo importante que es para usted y lo importante que es para mí. Y algún día estaremos con Él, cara a cara. Gloria a Dios por eso. Hermanos queridos, hoy día vamos a celebrar Santa Cena nuevamente, porque corresponde. Porque corresponde. Corresponde celebrar la Cena del Señor. Pero primero vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que si necesitamos ser